Octubre frío, una mañana gris en Madrid. En el patio del hospital público, frente a pacientes y enfermeras, el director le arrancó la bata a Tomás Rueda y dijo en voz alta: «Aquí no necesitamos médicos rotos». Las risas dolieron más que el despido. Tomás se quedó de pie, con las manos temblando, mientras una mujer anciana, a la que acababa de salvarle la vida, bajaba la mirada sin poder defenderlo. Ese día perdió su trabajo, su nombre y la poca fe que todavía fingía tener. Convencido de que Dios guardaba silencio desde hacía años, Tomás comenzó a hundirse, hasta que, en un pasillo mal iluminado del metro, un desconocido se sentó a su lado y pronunció una sola frase que nadie más podía decirle. Y en ese instante ocurrió algo que Tomás jamás pudo explicar con lógica. Pero para entender quién era aquel hombre, hay que regresar muchos años atrás. Al día exacto en que el corazón de Tomás empezó a cerrarse para siempre. Mucho antes de aquella mañana de octubre, Tomás Rueda había sido otro hombre. No cínico. No duro. No vacío. Creció en un barrio obrero al sur de Madrid, en un departamento pequeño donde siempre olía a café recién hecho y a libros viejos. Su padre, Manuel, era enfermero de turno nocturno. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía con el corazón. Su madre, Clara, limpiaba casas y dejaba notas escritas a mano en la mesa de la cocina: «Come bien, no olvides quién eres, Dios te acompaña». La fe no era un discurso en esa casa. Era rutina. Una mano en el hombro. Una oración bajita antes de dormir. Un gesto de compasión cuando no había dinero. Tomás decidió ser médico a los 12 años, la noche en que su padre volvió a casa con sangre seca en los puños después de perder a un paciente. Manuel no lloró. Solo se sentó en silencio, miró a su hijo y le dijo: «No siempre se puede salvar, pero siempre se puede cuidar». Esa frase se le quedó grabada. Durante la universidad, Tomás fue brillante. No por ambición, sino por vocación. Pasaba más horas en el hospital que en su propio cuarto. Aprendía nombres, historias, miedos. Tocaba a los pacientes con respeto, como si cada cuerpo fuera un territorio sagrado. Los colegas se burlaban de su exceso de humanidad. Él sonreía. El primer golpe llegó lento, casi invisible. Su madre enfermó cuando Tomás estaba en el último año. Cáncer. Rápido. Cruel. Las oraciones se multiplicaron, las velas, las promesas. Tomás, por primera vez, pidió con desesperación. Nada cambió. Clara murió una madrugada silenciosa, con Tomás sosteniéndole la mano y repitiendo versículos que ya no estaba seguro de creer. Ese día algo se resquebrajó. El segundo golpe fue más violento. Manuel, incapaz de soportar la ausencia, comenzó a beber. No gritaba. No golpeaba. Solo se apagaba. Un año después, un infarto en el turno de noche. Solo. En el mismo hospital donde había salvado a tantos. Tomás no lloró en el funeral. No pudo. Desde entonces, la fe empezó a parecerle una broma cruel. Un consuelo barato. Una mentira heredada. Se refugió en la ciencia como escudo. En los libros como armas. En la lógica como trinchera. No para sanar, sino para no sentir. Cada pérdida reforzaba su rabia silenciosa. Con los años, el hospital dejó de ser un lugar de servicio y se convirtió en un campo de batalla. Tomás seguía siendo un gran médico, pero ya no miraba a los ojos. Ya no preguntaba por los hijos. Ya no tocaba con ternura. Y, aún así, salvaba vidas. Eso incomodaba. Los directivos veían en él un problema, demasiado directo, demasiado humano para las estadísticas, demasiado incómodo para los protocolos. Tomás no suplicaba. No se defendía. Solo acumulaba silencios. En su departamento, casi vacío, aún guardaba una caja debajo de la cama. Dentro.
El reloj antiguo de su padre, detenido a las 3:17. Una foto amarillenta de sus padres el día de su boda. Cartas de su madre, con una letra temblorosa. Una Biblia vieja que ya no abría. Cada objeto era una herida. Y así, sin darse cuenta, Tomás fue perdiéndolo todo. La familia. La fe. La suavidad del alma. Hasta que aquel octubre frío, frente a todos, le arrancaron también el último lugar donde aún creía tener sentido. Pero esa historia no empezó ahí. Después del despido, los días comenzaron a mezclarse unos con otros. Tomás ya no sabía si era lunes o jueves. La luz entraba por la ventana del departamento sin pedir permiso, pero no lograba tocarlo. El frío se instaló primero en el cuerpo. Luego, en los huesos. Después, en algo más profundo. El departamento estaba casi vacío. Un colchón en el suelo. Una mesa coja. Una taza manchada de café seco que nadie lavaba. Por las noches, el silencio era tan espeso que parecía tener peso. Tomás se sentaba en la oscuridad, con la espalda contra la pared, escuchando el tic inexistente del reloj que ya no funcionaba. No dormía. Cuando lo hacía, soñaba con pasillos interminables, con camas alineadas, con monitores que se apagaban uno por uno mientras él corría sin llegar nunca. Empezó a beber. No por placer. Por cansancio. El alcohol no lo hacía olvidar, solo apagaba el ruido por unas horas. Al amanecer, el ruido regresaba más fuerte, la voz del director, las risas, la bata arrancada, la mirada de la anciana que no pudo defenderlo. A veces caminaba sin rumbo por la ciudad. El metro. Las plazas. Los hospitales que ya no podía pisar. Observaba a la gente como si pertenecieran a otro mundo. Familias. Parejas. Niños corriendo. Todo seguía igual, excepto él. La rabia contra Dios, esa que llevaba años cultivando, se volvió más oscura. Ya no discutía. Ya no gritaba. Simplemente lo ignoraba. Si existes, murmuró una noche, mirando el techo, hiciste bien en desaparecer. No esperaba respuesta. Nunca la esperaba. Los días se volvieron más cortos. O más largos. Ya no importaba. Tomás dejó de contestar llamadas. Dejó de comer bien. Dejó de afeitarse. Su cuerpo seguía vivo, pero algo esencial estaba apagado. Una madrugada, con las manos temblando, abrió la caja que guardaba bajo la cama. Sacó el reloj de su padre. Lo sostuvo largo rato. No intentó arreglarlo. Solo lo miró, como si ese objeto pudiera decirle algo que nadie más había sabido decirle. Luego tomó la Biblia vieja. La abrió al azar. Leyó una sola línea. La cerró de golpe. Mentira, susurró. Esa noche tocó fondo. Sentado en el suelo del baño, con la cabeza apoyada en la pared fría, Tomás se dio cuenta de algo aterrador, ya no sentía ganas de luchar. No tristeza. No ira. Solo vacío. Y el vacío era peor. Por primera vez pensó que, si no despertaba al día siguiente, tal vez sería un alivio. No planeó nada. No hizo promesas. Solo se dejó caer. Y cuando el amanecer comenzó a dibujar una luz pálida en el suelo, Tomás se quedó inmóvil, respirando despacio, convencido de que ya no quedaba nada por lo cual ser salvado. Fue entonces, en ese punto exacto donde la oscuridad parecía definitiva. Cuando algo empezó a moverse. Muy despacio. Como una grieta mínima en medio de la noche. Ocurrió sin anuncio. Sin música. Sin señales. Una tarde nublada, cuando Madrid parecía moverse en automático, Tomás bajó al metro casi por instinto. No iba a ningún sitio en particular. Solo necesitaba estar bajo tierra, donde nadie le pidiera nada. Se sentó en una banca fría del andén. La gente pasaba rápido.
Pasos. Mochilas. Miradas que no miran. El aire olía a metal y cansancio. Fue entonces cuando alguien se sentó a su lado. No lo escuchó llegar. Era un hombre común. Ropa sencilla. Abrigo oscuro. Manos grandes, quietas sobre las rodillas. No invadía el espacio. No miraba fijo. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Pasaron unos segundos largos. Luego, el hombre habló. Usted no dejó de ser médico, dijo con voz baja. Solo dejó de perdonarse. Tomás giró la cabeza de golpe. El desconocido seguía mirando al frente. No me conoce, respondió Tomás, áspero. Y no tiene idea de lo que dice. El hombre sonrió apenas. No con burla. Con una tristeza suave. Conozco el cansancio, dijo. Y conozco cuando alguien ya no espera nada. Eso lo desarmó. Tomás se levantó de golpe. Dio 2 pasos. Se detuvo. Algo en esa voz no lo dejaba irse. Volvió a sentarse sin entender por qué. ¿Qué quiere?, preguntó. El hombre sacó de su bolsillo un pan pequeño, envuelto en papel. Lo partió en 2. Le ofreció una mitad. «Que coma», dijo. «Nada más». Tomás dudó. Aceptó. El pan estaba tibio. Inexplicablemente tibio. No sabía por qué ese detalle le cerró la garganta. Comieron en silencio mientras el metro llegaba y se iba. El ruido no los tocaba. Cuando uno pierde a los padres, dijo el desconocido de pronto, no solo pierde personas. Pierde el lugar donde descansaba el alma. Tomás apretó el pan entre los dedos. ¿Quién es usted?, susurró. El hombre lo miró por primera vez. No fue una mirada intensa. Fue una mirada que entendía. Alguien que también fue rechazado, respondió. Alguien que sabe lo que es ser señalado frente a todos. Tomás sintió un nudo en el pecho. Quiso hablar de su despido, de la humillación, pero no hizo falta. El desconocido ya lo sabía. No te rompieron ahí, continuó. Eso ya venía de antes. Silencio. Pero tampoco estás perdido, añadió. El tren llegó. La gente empujó. Cuando Tomás volvió a mirar, el hombre ya estaba de pie. Espere, dijo Tomás. ¿Lo volveré a ver? El desconocido acomodó su abrigo. Ya nos hemos visto muchas veces, respondió. Solo que ahora estabas listo para notarlo. Las puertas se cerraron. El tren se fue. Tomás quedó solo en la banca, con la mitad del pan en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era alegría. No era fe. Era algo más pequeño. Pero vivo. Por primera vez en mucho tiempo, el vacío no era total. Y aunque no lo sabía todavía, la oscuridad acababa de perder su dominio. No pasó ese mismo día. Ni al siguiente. El cambio empezó despacio, casi con vergüenza. Tomás despertó una mañana sin el peso habitual en el pecho. No era paz. Era algo más simple, podía respirar hondo sin que doliera. Se sentó en el colchón y se dio cuenta de que había dormido 6 horas seguidas. Eso no ocurría desde hacía meses. Durante los días siguientes volvió al metro. A la misma hora. Al mismo andén. No buscaba al desconocido. Pero algo en él esperaba. Una semana después, lo vio otra vez. Estaba de pie junto a una mujer mayor que temblaba apoyada en la pared. Su pierna derecha no respondía. La gente pasaba rápido, evitando mirar. El hombre hablaba con ella en voz baja, como si el mundo no existiera alrededor. Tomás se acercó por instinto profesional. Ese que creía muerto. «Señora, ¿se siente mareada?», preguntó. Ella negó con la cabeza, avergonzada. «Es la pierna»,
dijo. A veces no me sostiene. Tomás se agachó. Observó. Tocó con cuidado. Nada dramático. Nada espectacular. Algo que él había visto cientos de veces: dolor crónico, miedo, cansancio acumulado. ¿Desde cuándo?, preguntó. Desde que mi esposo murió, respondió ella. Desde entonces, todo pesa más. El desconocido no intervenía. Solo estaba ahí. Tomás ayudó a la mujer a sentarse. Le habló con calma. Le explicó que podía ser pasajero, que respirara, que no se forzara. Algo dentro de él estaba despierto otra vez. No había rabia. No había prisa. Entonces el hombre habló. Intente ponerse de pie ahora, le dijo a la mujer. No sola. Colocó su mano bajo el codo de ella. Nada más. La mujer dudó. Se apoyó. Se levantó. Primero lento. Luego firme. Su pierna respondió. Sin temblar. Ella abrió los ojos, sorprendida. Dio un paso. Luego otro. Se llevó la mano a la boca. No duele, susurró. No duele. Tomás sintió que algo se le aflojaba por dentro. Buscó una explicación inmediata: adrenalina, sugestión, momento emocional. Pero su cuerpo sabía otra cosa. La mujer empezó a llorar. No de euforia. De alivio. Como si algo antiguo se hubiera soltado. Gracias, dijo, mirando a ambos. No sé qué pasó, pero gracias. Se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Tomás se quedó quieto. El ruido del metro volvió a existir. Eso no fue normal, dijo al fin. El desconocido asintió. No, respondió. Fue necesario. Tomás lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Yo no hice nada, añadió el hombre. Solo estuve. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier explicación. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ella?, preguntó Tomás. Porque alguien tenía que recordarte quién eres cuando ayudas sin esperar nada, respondió. El tren llegó. Esta vez no se fueron. Tomás se dio cuenta de algo que no podía negar: mientras ayudaba a esa mujer, su propia herida había dejado de sangrar. No se había cerrado, pero ya no mandaba. Esa noche, al volver a casa, abrió la caja bajo la cama. Sacó el reloj de su padre. Por primera vez en años, buscó una herramienta para arreglarlo. No funcionó. Pero tampoco se rindió. Y aunque todavía no lo entendía, algo en él ya estaba sanando. La sanación de aquella mujer no se volvió noticia. No hubo aplausos. No hubo cámaras. Pero algo se había puesto en marcha. Tomás empezó a volver al hospital, no como médico contratado, sino como voluntario. Al principio, solo para ayudar en lo básico: cargar camillas, acompañar a pacientes solos, explicar formularios que nadie tenía paciencia para explicar. Nadie se lo pidió. Simplemente apareció. Algunos lo reconocieron. Otros fingieron no hacerlo. Él no reclamó nada. El desconocido aparecía y desaparecía sin aviso. A veces estaba en la cafetería, lavando una mesa. A veces en un pasillo, ayudando a levantar a un paciente. Nunca se colocaba en el centro. Nunca hablaba de más. Pero cuando estaba, el ambiente cambiaba. La gente empezaba a hablar con más suavidad. A escucharse. A perdonarse pequeñas cosas. Tomás lo notaba. Un día, una enfermera joven se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. Había cometido un error menor, pero el miedo la estaba paralizando. No sirvo para esto, dijo. Siempre fallo. Antes, Tomás habría respondido con datos, con correcciones. Esta vez, solo puso una mano en su hombro. Aprender no es fallar, dijo. Es quedarse.
La enfermera respiró. Asintió. Siguió trabajando. Ese mismo día, el director que lo había humillado pasó junto a él sin mirarlo. Tomás sintió el impulso antiguo de endurecerse, pero no lo hizo. Algo había cambiado. La herida seguía ahí, pero ya no gobernaba. En casa, el departamento empezó a transformarse. No en lujo. En vida. Tomás volvió a cocinar. A abrir las ventanas. A ordenar la mesa. Pegó en la pared la foto de sus padres. No como un reproche, sino como un recuerdo que ya no dolía igual. Una noche, el desconocido estuvo sentado en el suelo, ayudándolo a limpiar una repisa vieja. ¿Por qué vuelves?, preguntó Tomás sin mirarlo. ¿Podrías irte? El hombre sonrió. Porque estás volviendo tú. Poco a poco, la gente empezó a buscar a Tomás. No por títulos. Por confianza. Un colega le pidió consejo. Un paciente le pidió que se quedara un poco más. Una anciana le tomó la mano y no la soltó durante horas. Nada era espectacular. Todo era real. Un sábado por la mañana, el hospital organizó una comida sencilla para pacientes sin familia. Mesas largas. Sillas desparejas. Comida humilde. El desconocido estaba ahí, cargando platos, arreglando una pata floja de la mesa. Nadie le dio órdenes. Nadie preguntó su nombre. Y sin embargo, todo funcionaba mejor cuando él estaba. Tomás lo observó desde lejos. Sintió algo que no sentía desde hacía décadas: gratitud sin deuda. Vida sin miedo. Estoy empezando a perdonar, dijo Tomás cuando se acercó. Y eso me asusta. Porque el perdón te devuelve cosas que creías perdidas, respondió el hombre. Y no sabes qué hacer con ellas. Esa noche, Tomás llamó a un antiguo amigo con el que había roto contacto tras la muerte de sus padres. Hablaron poco. Se escucharon mucho. No resolvieron todo. Pero abrieron una puerta. La vida no volvió de golpe. Volvió en gestos. Y Tomás entendió algo esencial: el verdadero milagro no era que una pierna caminara otra vez, sino que un corazón endurecido aprendiera a ablandarse sin romperse. Todavía no sabía quién era aquel hombre. Pero ya sabía esto. Donde él estaba, la vida encontraba la forma de regresar. No ocurrió en un lugar sagrado. Ni en una iglesia. Ni frente a una multitud. Fue una madrugada silenciosa, cuando el hospital dormía a medias. Tomás estaba solo en la capilla pequeña del ala antigua. No había entrado ahí en años. No por rechazo, sino por cansancio. Se sentó en la última banca sin rezar, sin pedir, sin pensar siquiera en Dios. Solo necesitaba silencio. La puerta se abrió sin ruido. El desconocido entró despacio y se sentó a su lado. No dijo nada al principio. La luz tenue del vitral apenas tocaba su rostro. Nunca te fuiste del todo, dijo al fin Tomás, con la voz baja. Yo sí. El hombre negó con suavidad. Te fuiste a buscar respuestas, respondió. Eso no es irse. Tomás apretó las manos. Había algo distinto esa noche. No en el hombre, sino en él mismo. Como si, por primera vez, no estuviera defendiendo su dolor. Perdí a mis padres, dijo. Perdí la fe. Perdí todo lo que creía que me sostenía. El desconocido lo miró. Y en esa mirada no hubo sorpresa. Ni lástima. Solo memoria. Yo estaba ahí, dijo. En cada noche que no entendiste. En cada turno vacío. En cada vez que pensaste que nadie escuchaba. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. No, susurró. Si hubieras estado, no habría dolido así. El hombre no respondió de inmediato. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas. Ese gesto.
Ese mismo gesto. Tomás lo recordó de golpe. Su padre hacía eso cuando no sabía qué decir. Cuando el dolor no tenía solución. El amor no quita el dolor, dijo el desconocido. Lo acompaña. El silencio se volvió espeso. Tomás levantó la vista. Y entonces lo vio. No con los ojos, sino con algo más profundo. La forma en que el hombre miraba a los heridos. La manera en que tocaba sin invadir. Cómo conocía su historia sin haberla oído. Tú, la voz le tembló. Esa frase. Siempre se puede cuidar. El hombre sonrió apenas. La aprendí antes que tú. Las piezas encajaron sin ruido. Sin luz. Sin temblor. No hubo nombre pronunciado. No hizo falta. Tomás bajó la cabeza. No lloró fuerte. Las lágrimas cayeron solas, como si hubieran estado esperando permiso durante años. Pensé que me habías dejado, dijo. Una mano se apoyó en su hombro. Firme. Real. Nunca estuviste solo, susurró. Incluso cuando no creíste, yo creí por ti. Tomás respiró hondo. Algo se abrió por dentro. No una herida. Una puerta. Cuando levantó la cabeza, el hombre ya se estaba poniendo de pie. ¿Te vas?, preguntó. Siempre he estado yendo y viniendo, respondió. Ahora sabes reconocerme. El desconocido caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Cuida como sabes hacerlo, dijo. Ahí me encontrarás. La puerta se cerró. La capilla quedó en silencio. Pero Tomás ya no estaba vacío. Por primera vez desde la muerte de sus padres, no necesitó explicaciones. Solo paz. Y supo, con una certeza que no venía de la razón, que había estado hablando con Jesús todo ese tiempo. El amanecer llegó despacio, como si no quisiera interrumpir lo que había cambiado durante la noche. Tomás salió del hospital cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El aire frío le llenó los pulmones y, por primera vez en muchos años, no sintió rechazo hacia el nuevo día. Caminó unas cuadras sin prisa. Escuchó los primeros autobuses, el murmullo lejano de la ciudad despertando, el sonido simple de la vida que sigue. No todo estaba resuelto. No todas las heridas habían desaparecido. Pero algo esencial había vuelto a su lugar. En su departamento, Tomás abrió la ventana de par en par. Dejó que entrara la luz. Preparó café. Se sentó a la mesa sin miedo al silencio. Sacó el reloj de su padre y lo colocó frente a él. Marcaba la misma hora detenida, pero ya no parecía una sentencia. Parecía una promesa de que el tiempo, incluso roto, puede ser cuidado. Ese día volvió al hospital. No para reclamar. No para demostrar nada. Volvió porque ahí estaban las personas. Y entendió que su vocación no dependía de un cargo, sino de una forma de amar. Comenzó a perdonar sin discursos. A escuchar sin corregir. A cuidar sin esperar recompensa. Algunos días pensaba en el desconocido. No como una ausencia, sino como una presencia que seguía viva en cada gesto sencillo, en una mano sostenida, en una palabra dicha a tiempo, en la paciencia que antes no tenía. Tomás aprendió que la fe no siempre regresa como fuego. A veces vuelve como calma. Como certeza silenciosa de no estar solo. Y si alguien le preguntara hoy qué fue lo que cambió su vida, no hablaría de milagros espectaculares. Diría algo mucho más simple. Alguien se sentó a mi lado cuando yo ya no creía que valiera la pena seguir. Porque eso fue lo que lo salvó. No una respuesta. No una explicación. Una presencia. Ahora, cada mañana, antes de salir, Tomás se detiene un segundo junto a la puerta. Respira hondo. Y recuerda, el amor no siempre quita el dolor, pero nunca abandona. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí?
Déjame preguntarte algo en silencio. ¿En qué momento pensaste que estabas solo? Y si, incluso ahí, alguien ya estaba sentado a tu lado, esperando que levantaras la mirada.